Efectivamente. Tuvimos que reanudar la grabación, entonces vamos a tener dos cortes en esta clase. La primera parte y la segunda parte. La primera parte, digamos, llegamos a lo que fue el Lido, es lido.com, y aquí fuimos a trabajar en grupo a lo que fue la sección de grupos. Bueno, jóvenes, me parece que nos va a tomar un poquito más de tiempo, ¿verdad? Hacer los cálculos de los van, ¿o no? ¿O estamos bien con el tiempo? ¿Me están escuchando? Sí. Sí, profe. Ah, ok. Bueno, al menos yo estoy aquí repasando un poco la estructura del flujo para ir montándolo. Porque ya el flujo lo tenés listo, me imagino, que fue el que hicimos la semana pasada. Ese es el flujo de caja puro. El flujo con financiamiento fue el que hicimos hoy, ¿verdad? Y luego entonces sería calcular el van primero y luego el segundo van. Mm, Si lo hacemos por Excel, vamos a tardar más. Si lo hacemos a pie, vamos a hacer más rápido. Por ahora, digamos, si les parece, háganlo a pie. Pues manejan las fórmulas para poder hacerlo en Excel, fabuloso, ¿verdad? Sin embargo, me parece que vamos a durar más, porque tendríamos que calcular el valor actual neto el valor de los flujos y restarle la inversión. Eso es muy sencillo, digamos, en Excel. Sin embargo, si no lo manejan, van a tardar un poquito más. Entonces, recuerden que es el BAN del flujo sin financiamiento, o sea, puro, y el flujo con financiamiento, ¿de acuerdo? ok, listo, profe. Entonces, si quieren, vean, les voy a enseñar algo. Les voy a enseñar algo aquí. Déjenme un momentito. Me están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, Ok, Sí, profe. vean, si nosotros estamos aquí con digamos, el cálculo del BAN por medio de Excel, lo que hacemos es calcular el VNA de todos los flujos, en este caso, desde el año 1 hasta el año 6 en este caso, ¿verdad? Entonces, a ese valor que nos da ahí, le sumamos, porque ya tenemos el valor de la inversión en negativo, le sumamos la inversión. Entonces nos daría en este caso el BAN. Entonces el valor descontado de los flujos netos efectivos que están en el año 1, 2, 3, 4 y 5 se calcula a través de esta forma. VNA, VNA de la tasa de interés. ¿Cuál es la tasa de interés que nos están exigiendo para el proyecto? 35%, ¿verdad? Esa es la tasa de costo de capital. Esa es la tasa que exige el inversionista, ¿verdad? 35%, entonces le dan por ahí, me parece que es 35. Y vean que de C24, digamos, esto que ustedes ven acá es digamos, los flujos netos efectivos del año 1 hasta el año 6. Entonces, una vez que tengan este valor de aquí, le suman la inversión inicial que tenían, y eso les daría, y la inversión inicial obviamente está digamos, ya negativa, ¿verdad? Entonces le sumarían la inversión inicial o le restarían la inversión inicial. La inversión inicial de cuánto es, de 7,5 millones, ¿verdad? Entonces sería menos 7,5 millones, y este les daría el valor actual neto. Eso sería en Excel. Y si no, tendrían entonces que hacer cada valor futuro que ustedes tienen, el flujo neto de efectivo como futuro en el año 1, traerlo a valor presente. El del 2, traerlo a valor presente. Y sumar todos esos valores que les genera eso. ¿De acuerdo? Eso sería el valor descontado de los flujos, y le restarían luego la inversión inicial. Ya eso les da el BAN del proyecto. ¿Lo vieron? sí, profe. Ok, listo. Entonces, pura vida, nos estamos viendo. Ok, nos vemos. ¿Cómo les va? Alisa Marchat, ¿qué tal? ¿Todo bien? Adrián, Sí, profe. Hola. Raquel, Tomás, Hola, profe. pura vida. ¿Cómo les va con el cálculo?
Pero a mí no me salió nada. ¿Ah? Estábamos un poco perdidos. ¿Cómo andan perdidos? O sea, lo que me dice que ustedes el flujo de caja que hicimos la semana pasada, ni lo volvieron a ver. Porque ya está hecho el flujo de caja. ¿Cierto o no? Sí. Ya está hecho el flujo de caja, ¿sí o no? Sí, profe, el flujo de caja, sí. Lo que pasa es que siento que no lo hicieron. Es más, ninguno de los que está en este grupo, o sí, dígame así, sinceramente, ¿lo hicieron o no lo hicieron? Que el flujo de caja está ahí nada más, pero oye, pareciera que nada más se quedó ahí, ¿verdad? No lo hicieron. Eso es lo que yo supongo, ¿verdad? Obviamente, ojalá me equivoque, ¿ah? No, yo para ser sincero, bueno, No ahorita lo no hizo, ¿verdad? tengo. Ni lo miraron, como dijo Jorge Luis Pinto. No, lo que quería decir era que, bueno, ahorita no estoy con mi compu. Ajá, Entonces tampoco tengo lo de la semana pasada y sí. no. Y esta semana tampoco me puse como a repasar mucho, entonces sí Allá es muy estoy medio difícil perdido. trabajar en el curso de análisis económico con celular, nada más. Es muy difícil. Ujú. Tienes que traer No, tienes que tener tu no, yo estoy acceso. con una, no, yo Ajá, sí estoy con una compu, pero es que o sea, la mía tuvo un problemita, entonces digamos que me volé todo lo del semestre, digamos. ajá. Y los demás compañeros que veo que ninguno está compartiendo el flujo de caja, ¿qué hicieron? O si no lo hicieron, tampoco. Adrián, digamos, justificado por el tema de la computadora. Y los demás, Alisa, dime. Profe, Ahí, yo la había empezado a hacer pero a mano. Yo no lo hice en la compu, entonces digamos, por eso no lo puedo compartir. ¿no lo Yo hiciste? prefiero, sí, pero a mano. Es que yo entiendo más si hago las cosas como a mano y después lo hago Ah, en bueno, pero Excel. perfecto, ya. Entonces compartí lo que hiciste a mano. Ya tenemos los flujos netos de efectivos, nada más es de hacer del cálculo del banco. O sea, ya los flujos los tenemos. El tema Ajá. es que yo esperaría que ustedes construyan todo el flujo de caja. Digamos que ahorita no vamos a tener tiempo, pero ya tienen los flujos. ¿Cuáles son los Sí, flujos? Inversión gracias. menos 7,5 millones, ¿cierto? Sí. Año Y esto hay que hacerlo con todos los años. Alisa, Entonces, ¿cuál es el flujo neto efectivo el año 1? ¿Ah? ya le digo, profe, es que no lo Porque ese es el tenía flujo de la demasiado. semana pasada. Y ese flujo que volvimos a retomar hoy, ¿verdad? Pero es el mismo flujo de la semana pasada, que ya estaba incluso en la presentación, estaba subido en la presentación, en la grabación, y que me imaginaba que alguno de ustedes, bueno, ya Arián no fue tomando, alguno de ustedes me explicó el tema, digo, pero ya eso debieron haber estado hecho, ¿verdad? Pero tienen el flujo Sí. ahorita, lo tienen hecho. Entonces, si tuviéramos que hacer a mano, ¿qué tendríamos que hacer? Ya que, ¿qué haríamos si tuviéramos que hacer a mano ese tema? ¿Cómo lo haríamos? Perdón, profe, ¿para hacer el ban propiamente o el El flujo? ban, no, el ban es lo que No, estamos, ahorita lo que estamos buscando es construir el ban, ¿verdad? ¿Cómo Mm, haríamos? Sería Digamos, menos flujo uno. A ver, ¿cuál es el flujo uno? ¿Cuánto el flujo es? sería igual a la inversión inicial, si No, no me no, 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 equivoco. el flujo uno, el año uno, ¿cuánto es? No, Ah, el flujo uno no es el año de la inversión. El flujo de la inversión es el flujo cero, en este caso, Tomás. El ok. flujo uno, ¿cuál sería? Flujo neto efectivo uno. Vamos a ponerlo así. Flujo neto efectivo uno, ¿cuál sería? Sería am, voy, profe, perdón, se me hizo un nudo. No, 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 cualquiera de los demás compañeros también. Dígame cuál es el flujo neto efectivo uno. Es que, porque si no saben ni esto, ahí sí nos fregamos, ¿verdad? Son, ¿cuál es el sí, flujo? ¿Cuál es? es el de 7 millones. ¿Ah? ¿Son 7 millones? El flujo No, neto de efectivo. El flujo neto de efectivo del año uno, ¿cuál es? ¿Cuál es? yo creo que son 7 millones. Pero no sé si estoy confundida. ¿Cuál es el flujo neto efectivo del año uno? Profe, sería
negativo No, 875 no, del flujo puro del proyecto. O sea, yo no estoy hablando de la tabla, no estoy hablando del préstamo ni nada de esas cosas. Estoy hablando del flujo del proyecto. ¿Cuál es el flujo del proyecto? Flujo neto efectivo. Flujo del proyecto puro, sin financiamiento. Estamos hablando de ese primero. Sin financiamiento. ¿Cuál sería? 2 millones y algo, ¿no es? ¿Cuál es? Dígame el monto. 2 millones algo es, más o menos. ah, ¿Cuál es el? Pero ¿cómo es posible, muchachos? O sea, eso lo hemos visto como 3 veces ya ese flujo. Estoy hablando del proyecto, de los patitos. El flujo neto efectivo para el año 1, ¿cuánto era? ¿Eso son los 2 millones? Ese fue el que vimos hoy también de nuevo. La semana pasada también lo hicimos despacio y hoy 2 videos seguidísimos y lentamente lo hicimos, pero espérate, ¿será que no me están copiando qué es lo que estoy pidiendo? Flujo neto efectivo del año 1 del proyecto sin financiamiento. ¿Cuál sería? Raquel, ¿no sabes cuál es? Alisa, me dijiste que lo tenías a mano. Sí, yo creo que eran 2 millones. ¿Cuánto? No, ¿cuánto? 2 millones. Dígame el dato exactamente. Dígame cuánto es. ¿2 millones qué? Es que yo estaba apuntado 2 millones así como exactamente, pero no sé si estoy viendo el dato equivocado. Sí, estás viendo el dato equivocado, definitivamente. Dame el dato, o si no lo ves vos, digamos, Alisa, bueno, tal vez Tomás o Adrián o Raquel. ¿Cuál es el flujo neto efectivo del año 1? Perdón, todos están con celulares, no están con computadora, no están viendo la presentación anterior, no están viendo la presentación que subí en el Tech Digital. Tal vez no han visto ni el video, digamos, pero sí, por lo menos la presentación del Tech Digital de la semana pasada. Vean por favor. Busquen busquen el flujo que construimos la semana pasada y ahí me dan el flujo neto efectivo. Sí, perfecto. Muchachos, no es este. No es este. Este aquí. Sí. No, ya. y ahí Tomás. ¿Ah? Por eso estoy hablando como en chino. Yo no sé qué es lo que estoy hablando. Vea, flujo puro del proyecto. ¿Ah? Y la semana pasada, ¿qué fue lo que hicimos? Vean, voy para atrás si quieren. Aquí va. Y más, vimos el video hoy también 50 veces el video, ¿verdad? Vean, este es el flujo. Este fue con el que arrancamos la semana pasada. Este fue el que hicimos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el Mm, flujo neto efectivo del año 1? sí, serían los 2.267.500. Del año 2 y así sucesivamente. ¿Cuál es la inversión? La Ok. inversión. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Traer este valor a valor presente y sumarlo. Traer este valor a valor presente y sumarlo. Traer este valor a valor presente y sumarlo. Traer este Ujú. valor a valor presente y sumarlo. Traer este valor a valor presente y sumarlo. Y traerle este valor a valor presente y sumarlo. Y restarle luego la inversión inicial. Eso nos daría el BAN. Ok, y hay que hacer entonces uno para cada año. ¿Perdón? Hay que hacer uno para cada año o al final todos se suman. No, hay que hacer, digamos, 2.267.500 Sí. entre uno más la tasa exigida, que es de un 35% a la 1, más 2.617.500 entre uno más 0,35, que es la tasa exigida, a la 2. Y todo eso se suma y luego se le resta la inversión inicial. Ok. Sin embargo, ¿saben lo que me inquieta? Lo que me inquieta es que no hayan estudiado ni esto. Eso es lo que me inquieta. Bueno, estoy suponiendo que no lo estudiaron. Pero tampoco vi las horas consulta del martes abarrotadas como para decir, uy, qué montón de gente llegó, ¿verdad? Tampoco hubo consulta de tanta gente. Entonces, si tienen alguna duda, por favor,
tengan la confianza de ir a las horas consulta para aclarar si tuvieran dudas. Pero la semana pasada, esta semana, digamos, me parece que tienen que volver a repasar lo que hicimos. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok, pura vida. Bueno, Gracias, profe. bueno, con gusto. ¿Cómo les está yendo? Hola, profe. Hola, ¿cómo está? Bien, Alexandra, profe, viera que es que tenemos algunas dudas. dime, a ver, ¿cuáles son las dudas? Ajá. Con esa n grande, ¿La qué? una n grande, está f por n grande t dividido entre 1 más i elevado a la t. Esa n, No sé qué es eso, no sé qué es eso. Me estás hablando del BAN, ajá, la de la fórmula del... de la fórmula. Dice, Ajá. BAN es igual a flujo neto efectivo entre 1 más I, que es la tasa exigida por el inversionista, que en este caso es un 35%, a la N. ¿Cuál es N? 1 si está en el flujo de caja 1. ¿Qué es N? 2 si es flujo de caja 2. 3 para el flujo de caja 3. 4, 5 y 6 para el flujo de caja 6. Entonces, FNE es el flujo neto de efectivo. ¿Cuál es el flujo neto de efectivo el año 1 en el proyecto, en el flujo de caja sin financiamiento? ¿Cuánto sería, Alexandra? 6.400.000. Flujo neto efectivo el año 1 del proyecto sin financiamiento, que fue el que hicimos la semana pasada y hoy lo volvimos a hacer. Sin financiamiento. Sin financiamiento, exactamente. Año 1. Es que lo tengo impreso, pero me aparecen muy chiquititas las letras. Bueno, no hay ningún problema. Ahí lo están viendo. Aquí se los estoy mostrando. A ver. ¿Cuál es el año 1? 2.267.500. Correcto. Ese es el flujo neto efectivo. Vea lo que dice aquí. ¿Qué dice aquí? Flujo neto de efectivo. Ajá. FNE, flujo neto efectivo. Ah, ok. Que eso Ok, fue lo ok. que yo expliqué ahora, pero nadie preguntó, ¿verdad? Nadie preguntó. Quedó clarísimo, ¿ah? Profe, alguno- creía que es que eran dos cosas diferentes, No. que F era una cosa y N era No. otra cosa. Entonces, ¿cómo calcula el banjo aquí? Profe, creemos. No ¿Qué cree, es? no creemos. No. No crean nada. Dígame cómo. Bueno, con financiamiento, No, sin financiamiento, el más fácil, mejor. Este es el sin financiamiento. sin financiamiento. Ajá. Ok, menos 7.500.000, que es el inicial, ¿Qué es eso? el flujo neto en Por- el año 0. El año 0, menos 7,5 millones, exactamente. Ajá. Más la sumatoria de qué? Del flujo neto de los siguientes años. Correcto, Entonces, traídos a valor presente. Ajá. Ok, entonces Dividir. cada uno de ellos sería 2.267.500 entre 1 más la tasa de interés 0,35 a la cuánto, a la 1. A la 1. Ok. Más 2.617.500 dividido en 1 más el interés elevado a la 2 y así sucesivamente. El interés no. La tasa exigida por el inversionista o la tasa de costo de capital, eso no es ningún, bueno, es un Ok. interés, pero no debe ser así. Vamos a ver. Ok. Si yo tengo esto. Tengo cuántos flujos netos de efectivos? 6, ¿verdad? Ajá. Entonces el primero Bueno. es 2 millones, ¿cuánto? 2.267.500. Porque lo que me estás diciendo, el año 0 es inversión, es un flujo neto de efectivo, pero el año 0. Ahorita no lo vamos a tomar en cuenta. ¿Qué sería? ¿2 millones qué? 267.500. 267.500. Entonces, eso que está aquí hay que traerlo a valor presente. ¿Cómo se trae a valor presente eso? Dividiéndolo entre 1. Uno más. Así, ¿cierto? Ajá. 1 más la tasa de interés. La tasa de Ajá. costo de capital, ¿cuánto es? La tasa de costo de capital. Ajá, ¿cuánto es? Voy. Era 25%. ¿Eso qué es? Lea. 35.
¿Qué es 25%? Vaya lea, a ver, vaya lea. Porque sí, yo sé que estás diciendo la memoria, ¿verdad? Pero vaya lea qué dice eso. ¿Qué dice? Desde el principio, los patitos y toda la historia, ¿verdad? Ok, desde el inicio, profe, vamos a ver aquí. Dale, desde el inicio, correcto. O sea, acá, la planta de los patitos está considerando el siguiente ejercicio financiero, Ajá. que ha convertido a un proyecto de inversión que considera contribuirá en gran medida a un mayor éxito económico de su empresa. Ajá. Proyecto de ampliación por el crecimiento de su capacidad instalada y con el objetivo de atender un mercado cada vez más exigente, la empresa está pensando en ampliar su espacio físico. Se considera que para operar con un área que le permita atender la demanda sería necesario construir una ampliación de 300 metros cuadrados en un terreno propiedad de la empresa y con Ajá. un costo por metro cuadrado de construcción de 15.000 colones. Correcto. Adicionalmente debe instalarse maquinaria nueva cuyo costo alcanza los 200.000 colones. Ok, ajá. Luego, se ha estimado que con la ejecución de este proyecto, las ventas y costos variables incrementales para los próximos 6 años alcanzarán las siguientes cifras. Y ahí están Y- todos esos montos, exactamente. Sí. Ajá. ¿Qué más? Ajá. Luego viene el método de apreciación en línea Ok, recta. continuamos. Ajá. Luego dice, el edificio se deprecia a 20 años Ok, y la ahí maquinaria. Siga adelante, ahí no hay nada de esto todavía. Ok, la empresa tiene un porcentaje de impuestos sobre la renta del 30%. Eso es renta, ¿verdad que sí? ¿Qué es la renta? Ajá. Es un impuesto que se le paga ¿a quién? Al gobierno para que nos paguen a todos nosotros, ¿verdad? Y mantengan carreteras y todas esas cosas. Esa es la renta, ¿verdad? Eso no tiene Ok. nada que ver con esto. ¿Qué más? Luego dice, con el conocimiento de que la tasa de costo de capital para Ajá. los fondos adquiridos de la empresa asciende al 35%. ¿Qué es esa tasa de costo de capital? Cuando definimos esto, nosotros en las primeras sesiones dijimos es el valor de la plata. Entonces, en este caso, esa es la tasa que el inversionista espera ganar sobre su proyecto. Entonces, aquí sería esa tasa, 0,35. Ok, profe. Sí, ya Y me se quedó elevaría, claro. en el caso del flujo 1, se elevaría ¿a la qué? A la 1. A la A la 1, exactamente, a la 1. Profe, es que a veces con tantos porcentajes. Sí, pero hay que Bueno, tener mucho cuidado. El sí. otro sería el valor también. ¿Cuál sería el flujo neto efectivo 2? Son 2. 1.617.500. Ajá, eso. Ajá. Entonces, esta misma historia, ahora sí, ese sería, digamos, como lo estamos haciendo allá. ¿Mm? Aquí sería este valor futuro. ¿Qué es este valor futuro? Este valor, ¿verdad? Ajá. Ok, entonces en este caso, dividimos acá entre 1 1 más 0,35 elevado a la 2. Parados, elevado a la 2, A la ¿verdad? 2. lados. Ok, y al final aquí, después de hacer todos, sumamos. Ujú. Ujú. Ajá. Entonces esto nos va a dar, digamos, aquí un total. Entonces, ese valor total se le resta la inversión inicial. Ah, ok. ¿De acuerdo? A los Inversión 7. inicial. ¿A qué? A ese total. Ujú. ¿Y eso nos da qué? El BAN. Ok, profe, perfecto. Ya quedó todo Muy claro. bien. Esa es una forma. La otra forma es hacerlo con Excel. Pero por eso es que quiero que primero lo aprendan a hacer así, porque si después ya entran con dudas de Excel, ¿verdad? Con dudas de Excel. Entonces, la otra forma sería, digamos, esta. Vamos a poner a correr el robot. La otra sería, digamos, con el valor actual, esto sería traer todos los flujos, ¿están viendo la formulita? VNA en español, Ujú. ¿ah? Ajá. A una tasa de interés. Esta tasa de interés, digamos, yo la puedo poner ahí, esa tasa de costo de capital, perdón, sería el 35%, ¿verdad? Y esto acá que ustedes están viendo sería el espacio que encierra el flujo 1 hasta el flujo 6. A todo eso le resto la inversión inicial y eso me da el BAN. Ok. Ese sería Excel. Pero por ahora hágalo a mano, porque si no, Excel luego nada más es como dicen automático, ¿verdad? Ujú. Lo que me Perfecto. interesa es que lo aprendan a hacer y ya luego lo Excel lo automatizan. Ok, profe, ya nos quedó claro. Ya listo, profe. Ahora, lo que me inquieta es, ¿saben construir el flujo de caja? ¿No saben construir el flujo de caja? ¿O sí?
Profe, bueno, yo estudié en la mañana el de la semana pasada y me quedó claro. Ok. Y es como muy similar a este, pero No, igual hay como que no, repasar. ¿cuál similar? Es el mismo. Bueno, Entendí solo que se le mal. incluye el financiamiento. No, ya es, claro, el segundo. El segundo. Ajá. Pero es que es lo mismo al final, nada más que ahí le metemos un elemento adicional que es la tabla de amortización de la deuda, ¿verdad? Y se nos complicó, porque si no entendimos ni el primero, mucho menos el segundo. ¿Ah? Está bien. Muchas gracias, profe. Gracias, Bueno, profe. con mucho gusto. Pero lo primero que les quiero decir es lleguen a horas consulta, porque ahí se evacúan muchas dudas también. Pura vida. Gracias, profe. Bueno, con gusto. Ok, jóvenes, estamos de regreso. A ver, ¿cómo les fue con el cálculo? Mal, bien, excelente. Todo Facilísimo, bien, está profe, todo bien, muerto. todo bien, todo bien, Eh, solo bueno. lo hicimos rapidísimo, más bien esa cuestión. Ya tenemos los cálculos. ¿Ah? Los copié, dice Wilmer. No, no los copié, los hice, los calculé, los hice a pie, los hice en Excel, lo hice por todo lado. ¿Mm? Vean, algo me parece que pudiera estar pasando, ¿verdad? Que me parece que es importante. Primero hay que estudiar. Segundo, hay que repasar lo que tenemos videos, tenemos presentaciones, tenemos de todo, tenemos ahí como para poder estar estudiando. Pero además de eso, si todavía le quedan dudas, tenemos las horas consulta, ¿verdad? Y yo las horas consulta no las estoy viendo en lo más mínimo llenas, que se satura, digamos, la cantidad de gente que llega ahí. Y eso que tengo que atender casi 150 estudiantes, digamos. Y aún así no los veo saturándose. Bueno, espero que se comiencen a saturar porque el tema se las trae, ¿verdad? El tema se las trae y el tema es muy bonito, por cierto. Muy bonito y se las trae. Ok. ¿Dudas con respecto a los cálculos que hicimos? Resultados. ¿Me quieren validar los que hicieron eso? El proyecto puro da menos 182,675,90 y el flujo del inversionista nos da 579,864,60. Pudiéramos también calcular incluso el BAN de la deuda. El BAN de la deuda que nos da 915,135,65.
Y podemos ajustar lo que se llama el BAN ajustado, que sería el BAN puro con el BAN de la deuda, que nos da 732,459,75. En este caso, tenemos el siguiente criterio. A ver, entro en dudas con respecto a esto. A ver, ¿cuál es la duda con respecto a este cálculo que acabamos de hacer? Oscar Valverde. Profe, Dime, Oscar. Ajá. entonces, o sea, ¿cuál van voy a considerar yo para ver la rentabilidad del proyecto? ¿En cuál flujo? Bueno, primero que todo, tienes que saber que es un solo ban, no son cuál ban, digamos en este caso, porque el proyecto es el mismo, ¿verdad, Oscar? El Ajá, proyecto es el mismo. Entonces vamos a lo siguiente. Vamos a lo siguiente. Y vamos a dibujarlo aquí. El proyecto, acuérdate que es el mismo, ¿verdad? Solamente que hay un proyecto sin financiamiento, ¿verdad? Lo que le llamamos el flujo del proyecto puro, ¿verdad? Flujo del proyecto puro, ¿cierto, Oscar? sí, señor. Y tenemos un proyecto con financiamiento que le llamamos flujo del ¿qué? Del Inversionista. inversionista. Correcto, exactamente. ¿Ok? Entonces vamos a visualizar esto. En el proyecto sin financiamiento, nuestro van nos 200, ¿qué? Wilmer, 182, 675. 675. Y el proyecto con financiamiento, que hicimos, digamos, la parte rápida, ¿verdad? La parte corta nos dio un ban de ¿cuánto? ¿Cuánto nos dio el ban? Ese era 500, no me acuerdo, profe. 579,864,60. Sí, profe, eso Sí, me dio a ¿verdad? mí. Ok, perfecto. Dame, vuelve a editar. Entonces, 570 y qué? 9. Ajá. 864.60. Ajá. Punto 60. Ok. Entonces vamos con lo siguiente, Oscar. Digo Oscar porque fue el que preguntó inicialmente, digamos. Ok. Entonces vamos a tener la siguiente regla. La siguiente regla de decisión. Y vamos a decir, la regla de decisión está basada en aceptar o rechazar el proyecto basado en el indicador financiero. Indicador financiero. Si el BAN es mayor que 0, vamos a aceptar el proyecto. ¿Qué nos dice eso? Que descontada la inversión inicial de los flujos descontados, o sea, una tasa exigida por el inversionista, que en este caso específico es de un 35%, nos dice que hay un retorno positivo sobre la inversión.
por eso el proyecto se acepta. Si el BAN es, por el contrario, menor que 0, el proyecto se rechaza porque los flujos descontados, y ponemos aquí, en este caso, la tasa de interés del 35%, no cubren, al menos, la inversión inicial. O sea, es negativo ese BAN. Si el BAN es igual a 0, tenemos un problema. Primero, el proyecto está para enriquecer al inversionista. O sea que en este caso estamos tablas. Y aquí es rechazar el proyecto, mejor. E investigar el motivo de resultados. O sea, por ejemplo, podría afinar parámetros utilizados. Por ejemplo, parámetros como los ingresos, como las ventas. O sea, tendríamos que sensibilizar el proyecto. Entonces, ahora sí, Oscar, basado en esta regla de decisión, veamos el proyecto sin financiamiento. ¿Lo aceptas o lo rechazas? De eso se rechaza, Se rechaza. ¿Por qué? porque los flujos descontados de la inversión no, o sea, Los flujos netos de efectivo descontados a valor presente no cubren la inversión. ajá, No cubren la inversión. Entonces no hay ningún retorno. Es negativo completamente. Ahora, una vez que yo tomo el proyecto, Oscar, y lo financio, ¿qué pasa? ahí sí hay retorno positivo. Hay un retorno positivo. ¿Por qué? Porque la capacidad del proyecto es paga. Tiene capacidad de pago. Recuerden los 3 objetivos. Capacidad de pago y además de eso cubre los gastos financieros y amortiza el préstamo. Entonces, ¿cuál sería la decisión mía? ¿Tomar el proyecto de los patitos con financiamiento o sin financiamiento? Con el financiamiento. Con el financiamiento, exactamente. El problema que se da, Oscar y compañeros y compañeras, es que yo podría tener diferentes opciones de financiamiento. Entonces tengo que ir a escoger la mejor opción de financiamiento. Entonces, ese es el criterio que se sigue para lo que es el discriminar el tema del PAN. Ahora sí, Oscar, a la pregunta tuya. Sí, profe. Perfecto, ¿verdad? Ok, con mucho gusto. Ok, ¿alguna duda con respecto a ese análisis que acabamos de hacer, digamos, para efectos de la explicación que intentábamos hacerle a Oscar? Bueno, a Oscar y a todos los compañeros. Profe, a mí me queda, digamos, la duda como para concluir entonces, Ajá. Si un proyecto tal vez no es viable con el flujo de caja, con los movimientos diarios. Con el flujo de caja puro, digamos, sin financiamiento. Exactamente, quiere decir, eso no quiere decir necesariamente que no lo sea si uno lo hace financiado. Correcto, exactamente, no necesariamente. Habría que ir a calcularlo. Al rato, digamos, la posibilidad que tengas cuando hagas el cálculo con las alternativas de financiamiento que tengas, puede ser que tal vez negociando la tasa que exige el inversionista, o sea, lo que el inversionista les está diciendo al proyecto es, deme un 35%, pero puede ser que usted negocie con el inversionista y le diga al inversionista, bueno, negociamos esa tasa, es que me parece que usted está exigiéndole mucho al proyecto, hay que darle espacio al tiempo, porque le está dando nada más 6 años de recuperación, démosle mejor 10 años. Entonces ahí, digamos, pudiera uno sensibilizar lo que habría que hacer para poder lograr, digamos, que con financiamiento el proyecto sea viable. O
puede ser que con recursos propios sea viable. Lo que sucede es que aquí hay una máxima que yo quiero que ustedes tomen. Regularmente trabajar, como lo habías dicho vos, Tomás, incluso, trabajar con la plata de los demás es mucho mejor que trabajar con los recursos propios, porque el riesgo que se compra, se lo compra el que está financiando y no necesariamente el que invierte. Y como yo estoy invirtiendo una parte, entonces, pues al final tengo, digamos, la posibilidad de perder menos si el proyecto no va o si no funciona. ¿Eh? ¿De acuerdo, Tomás? ¿Por ahí? Sí, gracias. Ok, ¿alguna otra duda? Vean que en Excel hay una forma de tomar, digamos, lo que significa y calcular los flujos de caja descontados a valor presente, que es traer esos valores futuros de cada uno de los flujos a valor presente, lo podemos calcular como VNA en Excel, VNA. Este valor que está aquí es el primer valor que ponemos, es la tasa exigida por el inversionista, y aquí punto y coma, y este sería, digamos, lo que va desde el flujo 1 hasta el flujo 6, en este caso específico, y a este valor que tenemos ahí le estaríamos nosotros sumando, porque ya tenemos el flujo neto efectivo, la inversión inicial. En este caso, le sumaríamos el flujo neto efectivo del año 0. El flujo neto efectivo del año 0, que en este caso específico, pues, equivale a lo que es la inversión inicial, digamos en este caso, que es 7,5 millones. En este caso, así lo haríamos para el cálculo respectivo. Podríamos calcular también lo que es el BAN de la deuda, en este caso específico, porque tomaríamos los flujos netos de efectivos con el mismo cálculo que hicimos allá, y podríamos calcular también ahí el BAN, que nos da ese, ¿verdad? ¿Por qué calculamos el BAN al 25% de la deuda? ¿Alguien me quiere contestar? ¿Por qué calculamos al 25% del BAN de la deuda? López, hay una señorita López por ahí, ¿verdad? Zuli, dime, Zuli, mejor Zuli. Vargas, ¿por qué, Zuli? ¿Por qué calculamos el BAN de la deuda al 25%? La verdad no sé, profe. Claro, Zuli, porque el 25% es la tasa de interés que nos están dando por el Sí, financiamiento. cierto. Sí, es cierto. ¿Y por qué calculamos al 35% el proyecto puro? ¿Por qué? Porque eso era el rendimiento, ¿no? ¿Esperado por quién? Ahí, así. Yo digo, es que por aquí. Esperado por el inversionista, solo que el inversionista decía, a mí me cuesta la plata 35%. ¿Cierto? Sí. Entonces aquí está cuando hacemos el resumen de los cálculos. Vean que aquí el inversionista lo que nos está exigiendo, la tasa de costo de capital, la tasa exigida por el inversionista, la tasa, lo que le cuesta la plata al inversionista es un 35%. ¿Qué significa ese 35%? Tomás Vega. ¿Qué significa ese 35% que le da el proyecto puro? ¿Cuánto le da el proyecto puro al 35% al inversionista que toma la decisión de rechazar el proyecto? ¿Cuánto le da? Y esos 182 millones. Negativos, exactamente. ¿Ah? Entonces, si le está dando 182 y ahora lo financio, ¿cuánto le da ahora? $579. ¿Ah? 579. Entonces, ahí que ese 35%, ¿qué es? En el caso número 1, si está el proyecto 1, ¿qué diría el inversionista? Yo me voy, no invierto nada, mejor. Voy y cojo, digamos, lo que son mis inversiones y le exijo el 35%. En este proyecto no voy a invertir. O sea, ¿saben qué? Los patitos, sorry, no invierto en vos. Eso es lo que estaría diciendo el inversionista. ¿Por qué? Porque el inversionista espera que el proyecto le entregue un 35%. ¿Cuánto le está dando el proyecto?
¿Cuánto le está dando el proyecto? Efectivamente, lo que el proyecto le da es lo que sigue a continuación, que es la tasa interna de retorno. Y la tasa interna de retorno, vamos a ver quién me ayuda con Arelis Serrano. Arelis. Sí, profe. ¿Me ayudas ahí con la lectura? La tasa interna de retorno sería... Representa la tasa promedio de rendimiento por periodo que genera un proyecto sobre su inversión. También la TIR representa aquella tasa que hace que el BAN sea igual a 0. Entonces, lo que tenemos ahí, y ahorita me sigues ayudando, lo que tenemos ahí es que el BAN se vuelve igual a 0, calculando el TIR. ¿Cuál es la regla de decisión? ¿Qué es lo que dice? La regla de decisión del TIR para proyectos excluyentes consiste en elegir la opción de inversión que produzca el mayor rendimiento, siempre que supere el costo de capital. ¿Cuál es el costo de capital en el proyecto de los patitos? Vos misma, ahí, Arelis. ¿Cuál es el costo de capital del proyecto de los patitos? No era como 1 millón de colones lo que decía. No. Lo dije en la explicación del BAN. Lo dije como unas 10 veces, por lo menos lo dije. Nada más recuerda, a ver, ¿qué es costo de capital? ¿Qué es el costo de capital? ¿Quién dice cuál es su costo de capital? ¿Quién dice eso? Analicemos eso. ¿Quién lo dice? ¿El banco? ¿Lo dice el inversionista? Entonces, ¿cuál es la tasa que el inversionista está pidiéndole a los patitos? ¿Cuánto? El 35%. 35%. De lo contrario, ¿qué haría con el proyecto él? Lo manda al basurero y no invierte en él porque él está esperando un 35%. Eso es como cuando usted va al banco y dice, yo necesito que me paguen un 20%, dice el banco. Sorry, no le podemos pagar por el 20% por esa plata que usted trae. Entonces me voy a otro banco. Entonces la regla de decisión del TIR. Y vean la siguiente regla. La tasa de interés que hace que el BAN sea igual a 0 se calcula como la sumatoria de los flujos netos de efectivo traídos a valor presente, descontados a valor presente menos la inversión inicial. Eso tiene que ser igual a 0. Cuando nosotros calculamos la tasa interna de retorno, lo que estamos calculando es este valor que está aquí. Este valor. Sí, efectivamente el inversionista nos está pidiendo un 35%, pero ¿cuánto nos está dando el proyecto? Esa es la pregunta que nos está haciendo ahora el TIR. ¿Cuánto nos da el proyecto? Entonces vean la máxima. Y aquí lo voy a pedir a un caballero. Andrés Jiménez. No, vamos a Andrés, ya ha participado. Julián Vargas. Sí, profesor. Leamos por favor lo que dice ahí. Si el TIR es mayor a R. ¿Qué es R? A ver si me entendió lo que acabé de decir. Es la tasa de interés. ¿Qué es R? Tasa de interés, correcto. ¿Pero qué es R? Vea que ahí le puse un circulito en azul, ¿verdad? Es ese valor R, ¿verdad? Sí, correcto. La tasa de interés, obviamente es la tasa de interés. Pero ¿qué hace R ahí? ¿Qué hace R? Es lo que hace que la sumatoria de esos flujos sean igual a ¿qué? A 0. No. Esto es igual a ¿qué? Para que sea 0. No, le voy a poner a esa sumatoria X. ¿A qué es igual eso para que sea igual a 0? Ese TIR. A la inversión inicial. Exactamente. Es una sencilla operación que es igual a la inversión inicial. Eso es lo que está exactamente diciendo. Entonces, ese valor de R que te estoy diciendo que es una tasa que hace que la sumatoria de los flujos netos de efectivos traídos a valor presente, descontados a valor presente, en una tasa que no sé cuál es, menos la inversión inicial, sea igual a 0, ¿cierto?
Entonces, Ok. si el inversionista me está exigiendo un 35%, la pregunta es, ¿cuál es la tasa que hace que esa sumatoria, esos flujos, sean igual a 0? Eso es lo que me está diciendo. Entonces, si esa TIR es mayor a SR, el BAN es mayor que 0. Entonces, ahora sí, la pregunta de los 50,000 pesos, no hay Kahoot, sino la pregunta real. María Fernanda Rojas. María Fernanda Rojas. Sí, profe. Pregunta. En el proyecto sin financiamiento que acabamos de ver, ¿cuánto era el BAN? ¿Cuánto era el BAN del proyecto sin financiamiento que acabamos de ver en la lámina anterior? ¿Cuánto era? No me acuerdo el dato exacto, pero era negativo. Era negativo. Digamos que usted no se acuerda el dato exacto, pero era negativo. Eso es importante. ¿De acuerdo? Entonces, si eso es así, ¿cuánto debería ser? Y dígamelo en términos no exactos, no precisos. Sería, el TIR sería mayor al 35% o menor al 35%. Y yo le aplaudo o no. María Fernanda, ¿cuánto sería? ¿Mayor al 35% o menor al 35%? Sería menor, Menor, ¿por qué? porque por la restricción de que el BAN tendría que ser menor que 0, perdón. No, porque el BAN es negativo. Y si el BAN es negativo es que no está entregando la tasa que el inversionista está pidiendo. Y si el inversionista está pidiendo un 35, necesariamente el TIR va a ser menor al 35%. ¿Cierto? Ahora sí, entonces seguí leyendo lo siguiente, María Fernanda, ahí. Si el TIR es menor que R, que es en este caso que tenemos eso, ¿verdad? Entonces el BAN. Mari. Entonces sería... El BAN, ¿qué dice acá? El BAN es menor que 0. menor que 0. Y entonces el proyecto C se rechaza. Se rechaza. Entonces, vean la máxima. Si el BAN es mayor que 0, el TIR es mayor a la tasa exigida por el inversionista. Si el BAN es negativo o es menor que 0, el TIR es menor a la tasa exigida por el inversionista. Y si el TIR es igual a la tasa exigida por el inversionista, significa que el BAN es igual a 0. O sea, el proyecto se rechaza bajo la óptica financiera. ¿Recuerdan? Entonces, en el caso específico del ejemplo, está mejor, María Fernanda, ve cómo te sometí, digamos, para que quedara clarísimo. Me parece que te quedó claro, ¿verdad? Sí. Sí, profe, ahora sí, gracias. Perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros calculamos aquí el TIR del proyecto, este TIR nos tiene que dar menor a 35%. Menor al 35%. Bueno, calculen ustedes la tasa que cada vez, ustedes en este caso específico, en Excel lo calcularían así muy sencillo, ¿verdad? Pero a mano, a pie sería calcular cuál es el valor que hace que el BAN sea igual a la tasa, perdón, a la inversión inicial. Bueno, en este caso específico, lo calcularíamos así. Tomaríamos en este caso la hoja de Excel, marcaríamos desde lo que es la inversión inicial o el flujo neto efectivo el año 0 mejor, para no confundir que esto es inversión inicial. En este caso, pues es igual a la inversión inicial. Marcamos todos los flujos y eso nos da el TIR del inversionista. Eso nos daría el TIR del inversionista. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos daría. Obviamente nos va a dar una tasa menor a ¿qué? Vamos a preguntar. Ya se fueron 9 personas. Raquel Navarro. Raquel. Señorita Navarro, ¿estás por ahí? Sí.
Zuli. Estoy insistiendo, ¿verdad, Zuli, con vos? ¿Están escuchando? Sí. ¿Qué fue? ¿Que se fue la conexión? Listo, profe. Es que estuve ahí. Qué raro. ¿Y será que se fue la conexión? Digo, Zuli. No, no. En este caso, la TIR sería menor al 35% o mayor al 35%. En el caso del proyecto con financiamiento. Ah, mayor. Sí, mayor. Mayor al 35%, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el BAN es positivo, así como lo estamos viendo ahí. Y en el caso de, eso se los dejo para que ustedes lo calculen. Y en el caso de el TIR, en el TIR del proyecto puro sería menor o mayor al 35%. Menor. Menor, exactamente. Menor al 35%. ¿Y por qué sería, supones que es menor? Porque el BAN es negativo. Es negativo, exactamente. Porque el BAN es negativo. Perfecto. ¿Alguna duda con respecto a esto? Quiero que me lluevan dudas como tal, ¿verdad? Hay 9 compañeros que se retiraron de la clase. No sé si porque no entienden lo que estamos hablando o porque se les cayó la conexión. Ahí viene otra para adentro. A ver. ¿Alguna duda con respecto a este cálculo del valor actual neto, BAN y la tasa interna de retorno? ¿Tienen dudas? ¿Algún comentario? Algo que dice, no, es que, profe, no le he llegado a esta situación. ¿No hay ninguna pregunta a la audiencia? Noelia, dime. Profe, era como una pregunta, digamos, entonces si uno calcula el PAN, Ajá. no hace falta como calcular el TIR porque No. siempre va a estar como relacionado. O... Sí, no, Noelia, vos tenés razón. O sea, no es necesario calcular porque los dos son, digamos, en este caso, valores de rentabilidad. Pero si yo te pido cuál es la tasa que me da el proyecto, tenés que calcular el TIR porque el BAN no me da una tasa. Ah, ok, sí. El BAN me da una diferencia. ¿Ah? Aunque los dos son consistentes en el sentido que si el BAN es negativo, el TIR es menor a la tasa exigida por el inversionista. Si el BAN es positivo, es mayor, entonces la tasa interna, eso es consistente, digamos, en ese sentido. ¿Ah? Sin embargo, bueno, el inversionista dice, ya no me puedes dar el 35%, ¿cuánto me puedes dar? Entonces vos ahora sí calculás el TIR y buscas entonces el valor del TIR en ese sentido. ¿Ah? Ok, entonces el TIR le va a decir lo que le podemos dar es el 10%, 15, 20. Tu proyecto te da eso, exactamente. Ajá. Pero con eso lo que estás logrando es que aceptar el proyecto, nada más. ¿Ah? Y el inversionista dice, no, hombre, jamás. Si el Banco Nacional me está dando a mí eso, no. Vengo y agarro mi plata y la meto ahí, no me complico con ustedes. Y entonces nos quedamos sin trabajo también. ¿Ah? Pero sí, vos tenés toda la razón. Ok. Y por otro lado, el otro concepto que tenemos, que ya en este caso no es un concepto de rentabilidad, es el cálculo que se llama índice de deseabilidad. Entonces aquí tenemos también una relación. Y vean la relación. Eso tienen que aprendérselo de memoria prácticamente. O sea, es más, si yo se lo digo es porque yo me lo aprendí de memoria. Sin embargo, no solamente es aprendérselo de memoria, sino la aplicabilidad. Si el BAN es positivo, la tasa interna es mayor a la tasa exigida por el inversionista, el índice de deseabilidad es mayor que 1. Primera regla. Si el BAN es negativo, la tasa interna de retorno es menor a la tasa exigida por el inversionista, el índice de deseabilidad es menor que 1. Entonces, ¿qué es lo que me mide el índice de deseabilidad? Lo que me mide es la relación de cada peso invertido. Entonces, vean aquí, qué interesante. Qué interesante. Noelia, ¿me ayudas con esta lectura? ¿Expresa qué? ¿La cobertura? Expresa la cobertura del valor presente de los flujos de efectivo
a la inversión inicial, con el fin de medir si tal cobertura mayor a 1 refleja contribución de ganancias con respecto al monto invertido, ya que el exceso de VPF sobre El flujo los efectivo, ajá. sobre el efectivo sobre lo es justamente el BAN. Entonces el ID es flujo neto efectivo entre la inversión inicial. Entre la inversión inicial. Entonces, el índice de deseabilidad es un método similar a la relación costo-beneficio, pero su regla de decisión es con 1 y no con 0. Entonces, el índice de deseabilidad va a ser valor actual de la sumatoria de los flujos netos efectivos positivos dividido entre el valor actual de la sumatoria del flujo netos negativos del proyecto. Y eso me da el ID. El ID. Entonces, efectivamente, para el caso que estamos viendo, ¿cuál es la inversión inicial? 7,5 millones. Los flujos descontados es de 8 millones y algo, entre 7,5 millones, 7 millones y medio nos da 1.08. ¿Alguien me quiere decir ese índice de deseabilidad a quién pertenece? ¿Si al flujo puro o al flujo con financiamiento? Así, ya, rápido. Noelia, ¿a cuál pertenece? Con financiamiento. Correcto. ¿Por qué? Porque el BAN está positivo. Porque el BAN es positivo. Por lo tanto, el índice de deseabilidad es mayor que 1. No quería que me contestaran porque el BAN era positivo, no. Quería que contestaras porque el índice de deseabilidad es mayor que 1. Efectivamente, estamos hablando con esta concatenación que estamos haciendo de flujos, estamos hablando del flujo con financiamiento. El ID sin financiamiento lo dejo para que lo calculen. ¿Deberá ser mayor o menor que 1? Menor sería. Menor que 1, efectivamente. Menor que 1. Entonces, esa es la forma de calcular, digamos, en este caso sería los valores flujos positivos. Aquí, pues, coinciden que todos son positivos y el único negativo es de 7,5 millones, ¿verdad? Entonces, ahí calcularíamos los flujos positivos, el valor actual de los flujos positivos, el valor actual de los flujos negativos. Y entonces dividimos los positivos entre los negativos y nos daría el ID del inversionista. Ok. Ok, la otra semana vamos a ver periodo de recuperación y valor anual equivalente. Eso es lo que vamos a ver. Son dos cálculos muy sencillos, muy fáciles, basados en el mismo flujo que hemos llevado hasta ahora acumulado. Y además de eso vamos a hacer otro flujo desde cero. Desde cero. Vamos a trabajar en grupo también. Y ese sí lo voy a calificar, digamos, como tal. Como si fuera una tarea para entregar esa misma noche. Ok, vamos a ver en estos momentos. Entremos a Lido. Lido, preguntas de la audiencia. Question and answer session. ¿Qué preguntas tienen? Si quieren, pueden digitarlas por ahí, si querés. No, igual, el trabajo en grupo la próxima semana es del tema que vamos a ver. No, el tema que ya vimos. Ah, ok. Y los dos pendientes que estamos por ver, pero es una acumulación, Tomás. ¿Ah? Ok, si quieren escribir preguntas, por favor. ¿No tienen ninguna pregunta? Pongamos check, por favor, entonces, que no tenemos ninguna pregunta. Con los Profe, mensajes no verbales. disculpe. Es que creo que sí hay preguntas, pero No veo no. ninguna pregunta. En estos momentos hay 7 personas sin preguntas. Por ejemplo, Tomás. Y sigue creciendo. Ahora, ¿no están utilizando la herramienta del Lido?
¿Eso es lo que estás diciendo, Tomás? Profe, a mí también me No, sale no. que hay 6 preguntas. ¿Perdón? Me sale que hay 6 preguntas aquí. Ajá, sí. A mí también me parecen 6. Vamos a ver. Ajá. Vamos a ver aquí. Un segundo nada más. Lo que me estás diciendo es que en la herramienta hay preguntas. Sí, profe, se supone que hay 6. Vamos a ver. Ajá. Bueno, no las estoy viendo acá. Ok. 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 Ahí vamos, profe. Ujú, ahí vamos. Ahora sí los estoy viendo, poco a poco. ¿A qué valores le aplico el BLAN? No entiendo esa pregunta. ¿A qué valores le aplico el BAN? El BAN se aplica, recuerden que el BAN es una diferencia. Entonces, a la inversión inicial y a los flujos netos de efectivo. A ese valor se le aplica el BAN. En la fórmula del BAN, ¿qué significa la IO? Inversión inicial. ¿Por qué el ID se evalúa respecto a 1 y no 0? Efectivamente, porque es una relación de cuánto se recupera por cada monto, por cada peso que se invierte. Entonces, no puede ser que usted tenga, digamos, un ID con 0. Estamos hablando de que conforme usted tiende, digamos, un valor del ID a 0, digamos, en este caso específico, es que no se está recuperando. Entonces, menos recuperación o más recuperación, digamos, en este caso. Ok, vamos a ver otra pregunta. ¿Cómo se calcula el BAN ajustado? Como la diferencia entre el BAN puro y el BAN de la deuda. Esa es la diferencia. Si ustedes lo vieron ahí, es una sumatoria. Ok, entonces para aceptar o rechazar un proyecto se puede utilizar cualquiera, van útil, efectivamente, sí. Los dos son digamos, valores de rentabilidad. Sin embargo, el TIR es una tasa que me muestra a mí, una tasa que me está dando el proyecto. ¿Por qué el ID se evalúa respecto a 1 y 0? Ok, ya lo comenté. Ahora sí, jóvenes, estaban contestadas, ¿verdad? Ok. Vamos a darle la opción de entrada a Raquel Pérez. Estamos listos, jóvenes. ¿Alguna duda verbal que quieran hacer al público, digamos en este caso? O una pregunta pública, lo que quiero decir. Ok, parece que están cansados. Ok. Buenas noches, jóvenes. Que pasen bien. Nos vemos. Hasta luego. Buenas noches. Hasta Entonces. luego, muchas gracias, profe. Con mucho luego, gusto. profe. Buenas Descansen. noches, profe, Hasta luego. igualmente. Buenas noches, profe. Bueno, buenas noches. Profe. Buenas noches. Bueno. Luego, profe. Ok, Wagner. Buenas noches.